Buenas tardes. Dios le bendiga a cada uno de los creyentes y no creyentes que escuchan este pequeño discipulado que estamos haciendo. Este discipulado se dirige especialmente a los nuevos creyentes. Primeramente, vamos a felicitarle por el gran paso que ha dado en aceptar al Señor Jesús en su vida y de pertenecer a la gran familia de Dios. Este material que a continuación vamos a compartirle representa las enseñanzas básicas para su nuevo caminar con Dios. Y con ellas esperamos que usted adquiera las bases de su nueva fe en Jesucristo. Dios está buscando una vida única y exclusivamente que usted le sirva bajo la santa palabra de Dios, y los conocimientos que usted adquiera son de parte de Dios para su vida. Guárdelos en su corazón. El primer tema que vamos a ver se trata de la salvación. Muy bien, primero nos preguntamos si todos seremos salvos. Hay algo que nos impide para que todos seamos salvos: el pecado del hombre. El pecado no es de una persona en particular, no es suyo solamente, sino de toda la raza humana. Todos los seres humanos somos pecadores y por lo tanto, al ser pecadores, no podemos acercarnos ni tener ningún tipo de relación con Dios. En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿por qué la raza humana es pecadora? Cuando Dios creó al hombre, creó un ser santo, un ser que agradaba a Dios e incluso inmortal. Ahora bien, si el pecado entra cuando el hombre decide desobedecer a Dios. Vemos en Génesis capítulo 2, versículo 17. Puede usted dirigirse a su Biblia. Nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. En el capítulo de Génesis mismo, 3, verso 17, dice: y al hombre dijo. Todos recordamos la historia de Adán y Eva. Cuando Eva codició ese árbol, y no solamente lo comió ella, sino que le dio a Adán. Entonces, Dios le dijo esto al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El Señor nos ama, Dios nos ama tanto. Les dio un paraíso para ellos, pero sin embargo su desobediencia hizo que perdieran todo lo que el Señor les había dado. Entonces el Señor les dijo: por la causa de ustedes, con dolor van a comer de ella todos los días de su vida. Entonces, ¿qué pasó cuando la raza humana, cuando Adán decide desobedecer a Dios? Dice en Romanos capítulo 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecados.
El pecado no son las cosas malas que hacemos, sino lo que heredamos y que es parte de lo que nosotros somos. David escribió en Salmos 51:5: Yo nací pecador. Sí, desde el momento que mi madre me concibió. ¿Por qué nacimos pecadores? Pecar viene naturalmente a nosotros. Ahora entendimos que somos pecadores. ¿Qué va a pasar con los hombres? ¿O cuál es el pago que tenemos por ser pecadores? Según Romanos 6, versículo 23, nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. En Juan capítulo 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa sería la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué esperanza tenemos los seres humanos si lo más justo es que seamos condenados por nuestros pecados? Por ley debemos pagar por nuestra culpa. Pero hay algo, hay otra opción: que otra persona pague por nosotros. Esto se llama sustitución, donde otra persona que sustituye en el lugar de castigo y paga lo que yo y usted deberíamos de pagar. En 2 Corintios 5:21, puede ir leyendo conmigo la Biblia. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando estuvo aquí en la tierra, fue santo, justo, inocente y sin pecado. Pero a pesar de eso, Dios lo hizo pecador. Lo trató y descargó su ira sobre Jesús, como si él hubiera cometido todos los pecados de cada una de las personas que creían en él. Ojo, que creían en él. Jesús, siendo santo, Dios lo trata como si fuéramos tú y yo. Dios castiga a Jesús como si fuéramos tú y yo. Jesús cambió de puesto con nosotros. Y cuando Dios se vuelve hacia nosotros, nos ve santos e inocentes. Recibimos un perdón total. Recuerde esto. Nos ve santos e inocentes y recibimos un perdón total. Cuando Dios ve la cruz, te ve a ti. Y cuando te ve a ti, ve a Cristo. Entonces, después de esta hermosa declaración, ¿cómo podríamos resumir este gran sacrificio en 2 palabras? ¿Cómo creen ustedes? Tenemos 2 palabras. La primera es perdón.
Una palabra muy difícil para nosotros los seres humanos, pero imposible para Dios. Para Él nada es imposible. Miramos en Efesios capítulo 1, versículo 7. Nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Recibimos el perdón de pecados según la gracia que nosotros mostramos hacia Él. La segunda palabra es salvación. ¿Cómo es la segunda palabra? Salvación. Un versículo conocido. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando aceptamos a Cristo podemos decir con toda libertad que somos salvos. Salvos de la ira de Dios, salvos de la condenación eterna, salvos de ese Hades, salvo del castigo, gracias a que Jesús murió por nosotros. Miren cuán amor. Él se puso en nuestro lugar por nosotros. Pero hay algo. Mientras el hombre se rehúse en creer en Jesús, no puede ser salvo. Ahora bien, como dijimos al principio, que no hay ningún tipo de relación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Por causa del pecado el hombre no puede acercarse a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando he aceptado al Señor Jesús y fui perdonado por Dios? Es una pregunta que tal vez usted se la haga. Pero la encontramos como respuesta en la santa palabra del Señor. En el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué maravillosa palabra del Señor. Ahora, somos perdonados, salvos, y sobre todas estas cosas, somos hijos de Dios. Es el mayor título que un simple mortal como nosotros puede tener. Hijo de Dios. Le damos gracias a Dios y al Señor Jesucristo por ese gran sacrificio, por el perdón de nuestros pecados. Miramos que a ese gran amor que Dios nos tiene, nos hizo acreedores de ese título, hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios cuando creímos que Él envió a su único Hijo para morir por nosotros. Se puso en nuestro lugar porque nos ama. Hallamos gracia en Él. Creímos que era Hijo de Dios, entonces aceptamos en nuestro corazón a Dios y por ello somos hijos de Dios. Mas si no le creemos y si estamos viviendo nuestra vida haciendo a un lado ese gran sacrificio de Dios, aún no seremos llamados así, hijos de Dios. En la siguiente clase vamos a ver el tema Soy hijo de Dios.
Hasta entonces, que Dios les bendiga grandemente. Y recuerde que una vez que usted aceptó a Cristo en su corazón, es llamado Hijo de Dios. Recuérdelo siempre. No fue engendrado de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, el Todopoderoso. Vamos a orar por esta palabra que hoy hemos aprendido. Cierre sus ojos y adórele al Señor. Gracias, Señor amado, te damos, porque en este día tú nos permites estar aquí delante de tu presencia. Y hemos aprendido que una vez que te aceptamos en nuestro corazón, somos llamados hijos de Dios. Te damos gracias por ese gran título que aún sin merecerlo, siendo pecadores, divagantes por el mundo, tú moriste por nosotros. Y aceptándote en nuestro corazón podemos ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor amado, te damos por tu inmenso amor, por tu gracia en nosotros. Cúbrenos con tu preciosa sangre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.